La carnalidad de Lucian Freud. Bienvenidos a Art Storytime, donde exploramos la vida y obra de grandes artistas. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante vida de Lucian Freud, el maestro del retrato y el cuerpo humano. Acompáñenme a descubrir cómo este artista transformó la pintura en una profunda exploración de la carne y la vulnerabilidad. Sus inicios. Lucian Freud nació el 8 de diciembre de 1922 en Berlín, Alemania, en una familia judía. Su abuelo, Sigmund Freud, fue el fundador del psicoanálisis, pero Lucian no siguió ese camino. Desde pequeño tuvo claro que quería ser artista. En 1933, su familia huyó a Londres para escapar del régimen nazi. Lucian siempre mostró un gran interés por el arte y a los 16 años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes en Londres. Sus primeros trabajos eran influenciados por el surrealismo, pero pronto desarrolló un estilo propio centrado en la figura humana. La conexión entre su vida personal y su arte se volvería un tema recurrente en su carrera. En la escuela de arte descubrió el amor por pintar caballos, que le encantaron toda la vida. Pero no todo estaba bien. Lucian, al parecer, se sintió sobreprotegido en ese ambiente del que a veces se escapaba hacia barrios más conflictivos, lo que ya anticipaba una necesidad de transgresión que conservaría a lo largo de toda su vida. En algún momento lo expulsaron de la escuela por mala conducta. Igualmente consiguió desarrollar y mejorar sus capacidades y sobresalir como alumno en la Escuela de Pintura y Dibujo, donde estuvo entre 1939 y 1942. Y ya era reconocido como un joven talento, tanto para el dibujo como para la pintura. Participó en la Segunda Guerra Mundial en la Marina Mercante durante solo unos meses en el año 1942. Lucian Freud poseía una extraordinaria habilidad para capturar la textura y la vitalidad del cuerpo humano. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que idealizaban la figura, Freud se sumergió en la cruda y a menudo incómoda realidad del ser humano. Él mismo afirmaba: no estoy interesado en la perfección, lo que me fascina es lo que hay debajo de la superficie. Su obra se caracteriza por una representación detallada y sin concepciones del cuerpo humano, revelando una intensidad psicológica y emocional que lo distingue en el ámbito artístico. Utilizando una paleta de colores ricos, Freud trabaja lentamente, aplicando múltiples capas de pintura. Esta técnica le permitía crear retratos que parecían cobrar vida, mostrando no solo la apariencia, sino también la esencia de sus modelos. En sus lienzos plasmaba la vulnerabilidad y las imperfecciones de sus sujetos, con un estilo profundamente personal y realista. Su primera exposición individual la realiza en una galería en Londres en el año de 1944, donde exhibió uno de los cuadros más conocidos de su primera época, El cuarto del pintor. El estilo de aquella época se considera influido por el expresionismo y el surrealismo, cosa que él negaba. En el verano de 1946 viajó a París, donde conoció a Picasso y a Giacometti, cuya filosofía y método creativo le influyó mucho. Viajó a Grecia, donde visitó a John Grafton y comenzó a vivir una vida bohemia y transgresora. Se dice que se paseaba en Londres de la guerra con un fez, un abrigo de piel y un ave de presa posado en la muñeca, a la vez que no desconectó del todo de la clase acomodada de la que procedía, postura que practicó toda la vida. Por aquel entonces, en el año 1941, trabó una relación especialmente intensa con los pintores Adrian Rime y John Milton, y también conoció en 1945 a Francis Bacon, del que fue íntimo amigo durante mucho tiempo.
y que parece le ayudó a definir y a sobrellevar las contradicciones de la vida que pretendía vivir. Lucian Freud, junto a su mentor, aprendió a sobrevolar por la vida, a cortejar el riesgo y a desafiar las normas, a contemplar la sensualidad de la traición y explorar una nueva forma de pintar, con más materia y textura, lo que le permitió representar la carnalidad de sus modelos de manera impactante. Ambos provenían de clase alta y eran pintores figurativos, en un momento en el que el expresionismo abstracto dominaba el escenario artístico. Sin embargo, su enfoque radical destilaba la amargura de la crisis civilizatoria tras las guerras mundiales. En medio de los escombros y la angustia, Freud se aferraba a destellos de vida, una sensualidad libre y anticonvencional, y la adrenalina del riesgo. Esto lo llevó a ser un apasionado apostador en carreras de caballos, donde en ocasiones perdió verdaderas fortunas, pero cada apuesta era también una forma de vivir intensamente. Su arte no era solo una expresión estética, sino una forma comprometida y significativa. Comparados con figuras como Turner y sus contemporáneos, representaron una vital corriente dentro de la Escuela de Londres, dejando una huella imborrable en la historia del arte. En 1948 se casó con Kitty Garman, hija del escultor Jacob Exten, con la que tuvo 2 hijos. Ya pintaba con un estilo muy personal que recordaba a los antiguos flamencos del siglo XV, con pinceles de pelo de Marta. A su mujer la retrató muchas veces, con los ojos muy grandes, con flores o con gatos en la mano, hasta la mujer con perro blanco, donde ya se adivinaba el final de una forma de pintar y de una pareja que, sin embargo, fue bastante sumisa a sus deseos vitales y a sus escapadas nocturnas a los clubes donde se reunían con sus amigos. En 1952 se casó de nuevo con la rica heredera Caroline Blackwood, lo que le supuso el acceso a una vida de clase alta con frecuentes viajes y la posibilidad de multitud de relaciones influyentes que con el tiempo se convirtieron en clientes para sus retratos o en coleccionistas de su obra, lo que siguió combinando con la vida en su estudio bohemio de Paddington al lado de los barrios obreros, pero probablemente con mucho más problemas, ya que Lady Caroline tenía un carácter mucho más fuerte que su anterior esposa y lo terminó abandonando en 1959, sumiéndole en una gran crisis de la que salió profundizando en un estilo de vida alternativo al matrimonio. Nunca más volvió a casarse y comenzó a tener múltiples amantes con las que tuvo muchos hijos. 12 reconocidos, además de los 2 que tenía y 3 en un año con mujeres distintas, de lo que no se preocupaba demasiado, pero con los que a veces estableció una relación posterior, pintándolos a su estilo durante mucho tiempo. Freud también transformó su forma de pintar, cambiando los pinceles de pelo de Marta por los de pelo de cerdo y metiendo más materia, sin mezclar la pintura en el pincel y limpiándolos después de cada trazo, para reflejar la carnalidad de su forma característica. Comenzó además a pintar de pies, hasta que la edad le obligó a utilizar un taburete y a hacer posar a los modelos en su estudio durante mucho tiempo, lo que ya mantendría toda la vida. Los temas de su pintura fueron de naturaleza, como plantas de interior, más bien marchitas o jardines, animales domésticos, perros o caballos. Siempre tuvo una gran fascinación por Durero, aunque sobre todo es conocido por sus retratos frecuentemente desnudos. El primero de cuerpo entero lo realizó en 1966. Los modelos a menudo eran personas cercanas, familia, amigos, compañeros, pintores, amantes, niños.
Es muy interesante la serie de retratos que hizo a su madre durante 19 años, desde la muerte de su padre en 1970, donde ella intentó suicidarse, hasta 1989 en que murió. Si mi padre no hubiera muerto, yo nunca la habría pintado. Empecé a utilizarla como modelo porque ella había perdido el interés por mí. Casi no se daba cuenta, pero yo tuve que superar toda una vida rehuyéndola. Me sentía amenazado por ella y le gustaba perdonarme. Me perdonaba por cosas que ni siquiera había hecho. Yo era su hijo preferido. Mi madre me contó que la primera palabra que dije fue solo. Déjame solo, declaró. Y así pasó más de 4.000 horas pintándolas mientras ella miraba al vacío, como evitándolo, en una relación que hubiera hecho las delicias de su abuelo. Pintó a muchos personajes famosos, entre ellos aristócratas, personajes del cine, hasta la propia reina Isabel, entre otros. Su serie de autorretratos a lo largo del tiempo resulta fascinante por la complejidad de interpretaciones que planteaba. En toda su obra permanece su mirada peculiar sobre el animal humano, que siempre resulta implacable, que da un poco de grima contemplar, aunque se aprecie su maestría en multitud de detalles y quizás se presume la parte de verdad de su planteamiento vital que probablemente lo angustiaba, aunque quizás también lo empujaba a la acción. Lucian Freud era un miembro clave de la llamada Escuela de Londres, un grupo de artistas dedicados al realismo figurativo, considerados un tanto reaccionarios en aquella época, porque no seguían las mismas tendencias de los movimientos vanguardistas del momento, como el minimalismo, el pop y distintas vertientes del arte conceptual. Inclusive, entre los mismos pintores decían que Lucian Freud era estilísticamente convencional. Freud demandaba que sus modelos permanecieran inmóviles durante largas sesiones, lo que podía llevar a momentos de tensión. Modelos como la actriz Kate Moss, entre otras, compartieron su experiencia de ser inmortalizadas por Freud. Cada uno de ellos dejó una huella personal en sus retratos, convirtiéndose en parte de la narrativa de su vida. Lucian Freud dejó un legado duradero en el mundo del arte. Sus obras han sido objeto de exposiciones en museos de renombre y han alcanzado precios récord en subastas. Más allá del valor monetario, su enfoque innovador hacia la figura humana ha inspirado a generaciones de artistas. Críticos como Jonathan Jones han elogiado su capacidad para capturar la humanidad en toda su complejidad. Su trabajo continúa desafiando las convenciones de la pintura contemporánea. Lucian Freud falleció en el año 2011, pero su influencia sigue viva a través de su arte. Nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la belleza y la complejidad de la existencia humana. Como él mismo dijo, el arte no es un espejo, es un martillo. Espero que hayan disfrutado este viaje a través de la vida y obra de Lucian Freud. Díganme, ¿cuál de sus obras les impactó más? Déjame tus comentarios y no olviden suscribirse, darle un like y activar la campanita para que no te pierdas de nada. Chao.